Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a continuar en este mes, que ya se termina, con la idea de la semana de mayo, más un subtítulo que es de lo que hablamos en el video, que complementa la idea de mayo. Y en este caso es una pregunta que me quiero hacer y que le quiero hacer también a todos ustedes. Y el título completo con esta cuestión que obviamente me interesa saber es: Semana de Mayo, ¿el pueblo quiere saber de qué se trata? De esa forma, creo que podríamos empezar a hablar no tanto en esta ocasión de la situación económica, sino de cómo llegamos ahí. Y para eso hay que examinar las fuentes. Para eso hay que empezar de abajo. Para eso hay que buscar al principio de todo. Lo que voy a hacer va a ser leer textos. Pero te voy a contar por qué los leo. Los voy a leer porque son la representación fidedigna de lo mucho que yo digo y de lo cual critico a la Revolución de Mayo como un hecho absolutamente desgraciado. Porque en realidad, si vemos desde esta perspectiva, que es una perspectiva que no te enseñaron, te vas a dar cuenta que no era un hecho positivo. Te voy a explicar quiénes son sus inspiradores y qué intereses tenían. Y te voy a explicar por qué su proyecto fracasó. El fracaso se está viendo ahora. Para eso me voy a citar a algunos autores. El principal es Alberdi, te había prometido algo de Alberdi y voy a cumplir. Y Alberdi es un crítico de la Revolución de Mayo, así como lo escuchas. Está en sus escritos póstumos. En el tomo 5, sobre Belgrano y sus historiadores, que así se llama este tomo de escritos póstumos, que salieron a la luz después de la partida física del gran Juan Bautista Alberdi. Y también te quiero leer algo, que voy a empezar con eso, que es lo de las fuentes ideológicas de Mayo de 1816. Tengo un poco de tos, espero que no nos joda mucho el video. Pero empecemos por el principio de todo. Primero empecemos por la ideología. ¿Qué ideología tenía esta gente? ¿Cuál era su fuente ideológica? Bueno, acá uso un paper de Horacio Sanguinetti, profesor adjunto de Derecho Político. Y él hace una pregunta. ¿Quién es la fuente ideológica principal de Mayo? Y pone dos pensadores. Uno es Francisco Suárez, un jesuita. Y el otro es Jean-Jacques Rousseau, aquel enemigo feroz de la libertad, de la civilización y el progreso, que te venden como liberal. Pero nunca fue liberal y nunca fue un iluminista. Porque cuando pensamos en el iluminismo, en la ilustración, siempre se nos vienen tres personajes a la cabeza: Diderot, Voltaire y Rousseau. Y Rousseau, al sentir de Diderot, no era un iluminista. Eso está explicado en una obra de Diderot que habla sobre los emperadores romanos, cuyo nombre es muy largo
y no valía la pena. Un día tal vez podemos discutir, pero lo que dice Diderot, amigo personal de Rousseau y uno de sus tantos abandonados, es que Rousseau no era un iluminista. La idea de que Rousseau es liberal viene del marxismo, que no quería la competencia de un comunismo distinto al de al de Marx. Por eso Jean-Jacques Rousseau terminó dentro del parámetro liberal cuando nunca fue un pensador liberal. Yo tengo acá conmigo una edición antigua de 2 libros de Rousseau en uno solo. Uno es El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y la otra es el célebre Contrato social. El Contrato social es su obra más conocida. Tal vez no era, él mismo lo confiesa, de las más importantes a las que él esperaba. Lo que Rousseau plantea ya en el libro primero del Contrato social es: quiero averiguar si en el orden civil puede haber alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los hombres tal como son y las leyes tal como pueden ser. En esta indagación procuraré aunar siempre lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe, a fin de que no se encuentren separadas la justicia y la utilidad. Y más abajo dice: el hombre ha nacido libre, en el capítulo 1. El hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado. Hay quien se cree señor de los demás y es más esclavo que ellos. ¿Cómo se ha producido este cambio? Lo ignoro. ¿Qué es lo que puede hacer lo legítimo? Creo que puedo resolver esta cuestión. Y la cuestión en la cual él termina de resolver es un tema ya explorado anteriormente por Hobbes y Locke, que lo mencioné también en el video pasado, donde expliqué que había una diferencia entre libertad y autoridad. La libertad es una cosa y la autoridad es otra. Y el contrato social es lo que pone el límite entre ambos conceptos. Pero a Rousseau no le gusta que decantarse por la autoridad y por la libertad en forma separada. Y entonces, en el capítulo 6, cuando empieza a hablar del pacto social, enuncia la parte central, la idea fuerza central de toda su teoría y por lo tanto de todo el andamiaje que sostiene esto que estamos viviendo. La idea de mayo de 1810. La frase, el parrafito, mejor dicho, es: encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, por el cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. Esto es lo que Rousseau pensaba. Y uno dirá, bueno, es una manera de ver el contrato social y no es tan grave que se esté planteando. Quizás es una idea equivocada. Sí, es una idea equivocada. Pero lo peor de todo es que es una idea equivocada, sumamente perniciosa. Es mucho más pernicioso que la idea de Hobbes o que la idea de Locke. Locke se tiraba más para el lado de la libertad y por lo tanto, a pesar de que la idea central del contrato social esté equivocada, el contrato social hace que los hombres cooperen en libertad y eviten, mediante ese contrato implícito, que se organicen y que se peleen entre sí.
que todos tiren para una causa que los beneficie o que permita su desarrollo como seres humanos. Separando estas dos cuestiones, beneficio y desarrollo como seres humanos, en utilitarismo el uno y en derecho natural el otro. Es decir, la vida tiene sentido por la existencia de la libertad y la propiedad privada. Ese es el punto que Locke llega. Lo hace a través de sus hermosos y maravillosos libros. Hobbes, en cambio, dice, necesitamos evitar que el hombre sea cazado por el hombre y por eso necesitamos un tercer árbitro, una tercera fuente que va a ser la autoridad, que restrinja la violencia de los hombres. Por eso tira más para el lado de la autoridad. Hay un contrato, pero el contrato social termina siendo una regulación de esta tercera parte, que es el Estado, el soberano. Como verán, la idea de Hobbes termina siendo mucho más autoritaria que la idea de Locke, obviamente. Pero la de Rousseau les gana a ambos. Y además, en Rousseau es mucho más identificable el contrato social por las características de ese contrato. Ese contrato tiene una característica que aparece en una parte fundamental del libro, que es el capítulo 9 del libro primero, en donde dice una observación que puede servir de base a todo el sistema social. Lo dice él. El pacto fundamental, en lugar de destruir la igualdad natural, sustituye, al contrario, por una igualdad moral y legítima, lo que la naturaleza había podido poner de desigualdad física entre los hombres, pudiendo ser estos desiguales en fuerza y en inteligencia, resultan todos iguales por convención y en derecho. Y viene una nota al pie de página: con los malos gobiernos esta igualdad no es más que aparente e ilusoria, no sirve más que para mantener al pobre en su miseria y al rico en su usurpación. Subrayo la palabra usurpación. En la realidad las leyes son siempre útiles a los que los poseen y perjudiciales a los que no tienen nada. De donde resulta que el estado social solo es ventajoso para los hombres en tanto que posean todos algo y ninguno de ellos tenga nada de más. Y vuelvo a subrayar la palabra de más. Como verán, esta es además la raíz del comunismo de Rousseau. No tiene que ser todos tan pobres, ni tiene que haber demasiados ricos o ser muy ricos. Todos tienen que ser iguales en convención y en derecho. Esto es un comunismo de otra ralea, no es el marxismo. Este es un comunismo mucho más peligroso porque evita que existan ricos. No quiere el comunismo rousseauiano que haya ricos. Quiere que todos sean clase media, pensarás vos. No, tampoco. Quiere que todos tengan una parte, pero que esas partes nunca sean iguales. Y el comunismo rousseauiano, o la idea que tiene Rousseau de una sociedad bajo este tipo de contrato, viene de Esparta, gente. Y yo creo que en Esparta, si ustedes hubieran nacido en aquel momento y luego de un tiempo hubieran formado una familia, nunca hubieran podido calificar a sus hijos como propios. Los hijos no eran de sus padres y de sus madres, eran del Estado espartano, eran de la comunidad general de Esparta. Eran los hijos de Esparta, del pueblo de Esparta, del Estado lacedemonio. Pero no eran tus hijos realmente individualizados. No lo eran. Y se los criaba no para ser hijos o trabajadores o artesanos. Se los criaba para ser guerreros y para hacer la guerra. Para hacer
una sociedad guerrera, comunista guerrera. Comunista porque, por ejemplo, la moneda estaba prohibida. Las monedas eran una cosa extraordinaria. Eran enormes. Eso era una moneda, una piedra. Y no podías acumular más de una o dos. De hecho, Plutarco habla muy bien de que el comercio no florecía en esa zona y lo que florecía sí era la agricultura. La agricultura, la caza y la pesca. Pero el comercio no estaba bien visto. Y no estaba bien visto tampoco que los espartanos fueran ambiciosos en dinero. No estaba bien que fueran ricos o se vieran a sí mismos como alguien potentado y rico. Al contrario. Entonces este tipo de sociedad, que es una mierda, le gustaba y le fascinaba a este personaje que influyó tanto en la Revolución de Mayo. Influyó en la Revolución Francesa e influyó en Mayo. Más o menos vas entendiendo cómo va la cosa, ¿no? El pensamiento de Rousseau no era desconocido por nadie. Quien tenía su libro de contrato social tenía todos los anteriores. Y conocía perfectamente al dedillo qué pensaba este hombre. Además, Rousseau es un profílico escritor. Creo que dije bien la palabra, pero no importa. Es un escritor muy extenso, tiene muchísimos libros. Uno de estos se llama Confesiones. Y ahí Rousseau, en una de las partes, confiesa que abandonó 6 hijos en un orfanato. Y te puedo asegurar que ninguno de los que lo leyeron puede decir que no lo sabía. Por lo tanto, hay un tema moral acá. ¿Estamos de acuerdo en dejar un niño en un orfanato que no nos gusta? ¿Estamos de acuerdo en abandonarlo ahí? Que recordemos, los orfanatos no son lugares lindos. No lo fueron nunca. Y en la Francia donde él vivió, no vivían mucho tiempo si eran abandonados en un orfanato. O sea, abandonó no uno, abandonó 6. Los 6 los tuvo con la misma mujer, una costurera, de la cual este hombre se avergonzaba. ¿Y vos te pensás que todos estos tipos que vinieron después de él no lo sabían, lo ignoraban? Al contrario, seguramente estaban absolutamente de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque lo tomaron como ejemplo. Y acá viene el paper de Sanguinetti. Sanguinetti hace una diferencia en la cual separa al jesuita Suárez, del cual no voy a hablar, y separa del otro lado a Rousseau. Sanguinetti enfatiza que es justamente Rousseau el principal inspirador de la Revolución de Mayo. Y esto es muy importante, porque Sanguinetti en el segundo punto dice: Rousseau y el contrato social, habla de la doctrina suarista del contrato, eso hará, Rousseau dice, cuya posición histórica es muy distinta. ¿Por qué? Como jesuita, obviamente, el poder derivaba de Dios, no deriva. En cambio, en Rousseau deriva del pueblo. Rousseau, dice Sanguinetti, agota la teoría contractualista, extrae de ella las consecuencias últimas, parte del estado de naturaleza, concluye, o sea, el estado de naturaleza donde todos somos buenos y salvajes, concluye que en determinado momento la sociedad civil se hace necesaria, porque los obstáculos que afectan su conservación en el estado de naturaleza desbordan la fuerza de cada individuo. Es decir, la subsistencia se hace difícil. La solución es formar, por agregación, una suma de fuerzas que le permita resistir. Encima, dice justamente lo que acabo de repetir: hallar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y bienes de cada asociado, y por la que cada uno, al unirse a todos, no obedezca, sin embargo, sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental que el contrato social soluciona. Se trata de un contrato de asociación, no de sujeción, que Rousseau descarta. Antes de examinar el acto por el cual un pueblo eligió un rey, razona,
será conveniente examinar el acto por el cual el pueblo es el pueblo, porque este acto, siendo necesariamente anterior al auto, es el verdadero fundamento de la sociedad. El pacto necesita consentimiento unánime. Quien no lo preste será considerado extranjero, y si el Estado ya se haya constituido, el habitar su territorio someterse a la soberanía. Fuera del contrato primitivo, la voz de la mayoría obliga siempre a los otros, es una consecuencia del contrato mismo. Una vez formada la sociedad, ¿cómo se instituye el gobierno? Rousseau rechaza el contrato de sujeción. Primeramente, la autoridad suprema no puede modificarse ni enajenarse. Limitarla es destruirla. En suma, el gobernante será un simple mandatario, celador o ecónomo, siempre revocable, sin derechos propiamente dichos frente al pueblo soberano. Solo hay un contrato en el Estado, el de asociación, y este excluye todo otro. No podríamos imaginar ningún contrato público que no fuese una violación del primero. Y después vuelve a hablar un poco de Suárez, después de eso vuelve con la difusión americana de Rousseau. Ya hemos hablado de la base central del pensamiento de Rousseau. Ahora vamos a la difusión. ¿Por qué se extendió? El contrato social de Rousseau es el pacto mediante el cual un grupo de personas aisladas se unen en sociedad política. El pacto político de Suárez, dice, da por supuesto constituida la sociedad política. Es que Rousseau no solo atiende a la constitución social, sino al modo de investir el gobierno. Hacia 1810, la sociedad criolla estaba constituida, pero según cómo se consiga su modo de constituirse, surgirá la facultad rescisoria del pueblo. Allí se trataba de la posibilidad muy fácil para Rousseau de declarar caduca una autoridad y designar otra. El pueblo, comillas, destituyó al virrey sin hablar de tiranía ni consultar al papa, e hizo designar la junta sin pactar con esta, tampoco sujeción alguna, porque entendía ser soberano y esa soberanía emanaba del origen contractualista de su asociación. Otras razones de carácter práctico. Rousseau no estaba difundido en el Río de la Plata como para proveer la ideología de la revolución, dice Losada. No se conoce la existencia ejemplar alguna de la obra de Rousseau en nuestras tierras, antes de 1810. Sin embargo, los jesuitas, que fueron expulsados en 1767 de España, propagaron la teoría de Suárez y también propagaron la teoría de Rousseau. La Inquisición había prohibido las obras de Rousseau. Estaba probado, y está probado, que muchos de nuestros próceres conocieron las obras de Rousseau, ya que porque tenían dispensas o porque los leyeron furtivamente. El deán Funes obtuvo en 1779 libertad para tener y leer libros prohibidos, salvo los que fueran de Maquiavelo, y demás que trata ex profeso contra nuestra santa religión y de obscenidades. Esto está en Levene. Belgrano fue autorizado en 1690 para leer y conservar durante toda su vida todos y cualesquiera libros condenados, aunque sean heréticos. En la biblioteca particular del carcelero regente de los Reales Estudios del Colegio San Carlos, Baltasar Maciel, estaban el contrato social y los discursos de Rousseau. Las cartas persas, las concesiones, el espíritu de las leyes de Montesquieu, muchos números de Voltaire y de otros autores. Así como que había obras de Montesquieu en la biblioteca pública dirigida por el virrey Arredondo, sobre la de Facundo Prieto Pulido. También esto está en Levene. Rivadavia era uno de los que poseía casi todo Rousseau, 54 tomos de Voltaire, Trezenec, Montesquieu, Mably, D'Alembert, Condorcet y cantidades de autores iluministas. Algunas confiscaciones fueron ordenadas, igual por la Inquisición, sobre todo obras de Rousseau, Voltaire, Pascal, Pudendorf y Constant, fehacientemente. Los libros circulaban dentro de algunos claustros de la iglesia, y esto lo estoy diciendo yo.
Las ideas democráticas, pone Sanguinetti, también llegaron a través de comentaristas, apologistas y sus traductores españoles como Monteiro, Andrés Calzada, Foronda, La Peña, Montegón, Cadalso y otros, para no citar a Jovellanos, que tradujo el contrato, por quien Belgrano y Moreno expresaron gran admiración. Este último advirtió que fue una ventaja para la América que la necesidad hubiese hecho adoptar en España aquellos principios, pues el peso que empezaron a familiarizarse entre nosotros presentaron un contraste capaz por sí solo de sacar a los americanos del letargo. Esa familia era común en toda América. Antonio Nariño tradujo y publicó en Bogotá hacia 1793 Los Derechos del Hombre, la declaración de la Revolución Francesa, y también Bolívar fue un asiduo lector de Rousseau. La Revolución Francesa fue conocida en el virreinato, despertando entusiasmo entre los primeros tiempos. Así como dice que Ledbois ha reseñado los planes de Leger, Cotten, Quessin, Miranda y el propio Robespierre para liberar esas tierras, así como la avalancha de impresos sediciosos que las reiteradas medidas prohibitivas imponiendo requisas, confiscaciones y castigos no pudieron controlar. Además de San Alberto, Fray Baltasar Quiñones y Mariano Medrano intentaron refutar a Voltaire y Rousseau, y aunque con frecuencia les también inexactamente en días singulares, refutar es también un modo de difundir. En Córdoba, el padre Guitán advirtió contra la afición de los alumnos del Colegio Montserrat, donde estudiaban Castelli, Rodríguez Peña y Esquenerre, hacia doctrinas nuevas de libertinos franceses. El gobernador intendente denunció al profesor de geografía francés de ese colegio, José Sancho, porque los santos padres que estaban eran Rousseau y Voltaire. El deán Funes, rector de Montserrat desde 1807, un año después de la Universidad Cordobesa, presume en su autobiografía de haber puesto la primera piedra de la revolución, reconociendo la existencia del contrato social. En efecto, en una oración que hace por Carlos III, que data de 1790, emplea un inequívoco acento casi traducción literal de los capítulos 1 y 3 del contrato. ¿Qué importa que el hombre haya nacido independiente, soberano y juez de sus acciones? Estos privilegios del género humano en su infancia debieron cesar en su adolescencia, no habiendo en esto más ley que la que imponía el más fuerte. En sus apuntamientos asegura haber nutrido su espíritu en obras de Condillac, Mably, Rousseau, Beinal y otros. Parece abusivo entender que solo tenía noticias tan confusas del autor que le llamaba Rousseau. Esta castellanización del no apellido era tolerable entonces. La propia edición porteña de 1810 desfigura el nombre que aparece escrito, Rousseau, como en tantos escritos e inventarios de la época. Otro más, dice, historiando los antecedentes de 1810, el deán afirma que la Revolución de Norteamérica y la reciente de la Francia habían resucitado entre nosotros los derechos naturales del hombre. Algunos procesos estaban a la sazón en Europa y se aproximaron mejor a la fuente del proceso democrático. Belgrano recuerda en su autografía que como en la época de 1789 me hallaba en España y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas y particularmente los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad y solo veía tiranos en los que se ponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido y aún en las mismas sociedades habían acordado. Acá estamos viendo fuertemente que como Belgrano tenía acceso a todos los libros prohibidos, lo de Rousseau fue los primeros que se empeñó en leer y por eso escribe estas cosas. Pueyrredón, sigo con Sanguinetti, que luego de las invasiones inglesas representó a Buenos Aires en España, describe la situación en términos textualmente tomados de Rousseau, otro más influenciado. Se vive tranquilo en los calabozos y no hay quien desee ir a ellos. Los griegos vivían tranquilos en las cavernas del Cíclope, aguardando su turno para ser devorados. Monteagudo, aunque ideológicamente voluble, afirma que a comienzo de su vida política abrazó con fanatismo el sistema democrático, el pacto social de Rousseau y otros escritos de este género que me parecían que aún eran favorables al despotismo. No seguía especialmente al ginebrino, aunque lo respetaba y conocía bien como acreditó en la polémica que hacia 1812 se tuvo desde el Grito del Sud con un anónimo lector ferviente rousseauiano. Y acá viene la parte más importante, tal vez,
de todo el trabajo de Sanguinetti, que es Moreno y Rousseau. Pero el argumento más sólido para ratificar la presencia intelectual de Rousseau reside en el influjo que ejerció sobre Mariano Moreno, figura clave del gobierno revolucionario. Moreno estudió en Charcas, en Bolivia, donde el canónigo Terraza le permitió usar de sus libros, esto fue escrito por Manuel Moreno, el hermano de Mariano, entre los cuales estaban los mejores autores de Europa sobre política, moral, religión, historia, que han pasado de cuando en cuando por entre las severas prohibiciones del despotismo inquisitorial. El gusto de la literatura francesa es el dominante y hay muy pocos de profesión científica que no conozcan este idioma. Mariano se instruyó en él y empezó a ensanchar sus ideas con la lectura de Montesquieu, Daudessa, Renal y otros célebres escritores de esta nación. El historiador Levin ha señalado entre el material bibliográfico utilizado por Moreno en sus años estudiantiles 3 pruebas irrefutables del interés por Rousseau. En primer lugar, una copia de su puño y letra del discurso sobre las ciencias, traducido seguramente por Victorien de Villava. Otro cuaderno que no nos parece de su letra con noticias sobre la Revolución Francesa, incluso la apoteosis de Juan Jacobo, y un escrito del propio Moreno sobre religión. Allí se sintetizan las opiniones de Pascal, Maquiavelo, Washington, D'Alembert, Montesquieu, Bell y Rousseau. Secretario de la Junta, en 1810, Moreno ordenó la impresión del contrato social, con el propósito de combinar al pueblo luces y conocimiento. Abro comillas, cierro comillas. El prólogo que escribió contiene los mayores elogios inimaginables. Ha dado al autor el primer lugar porque este hombre inmortal que formó la admiración de su siglo y será el asombro de todas las edades fue quizá el primero que, disipando completamente las tinieblas con que el despotismo envolvía sus usurpaciones, puso en clara luz los derechos de los pueblos y enseñándoles el verdadero origen de sus obligaciones, de modo las que correlativa contraían los depositarios del gobierno. Los tiranos habían procurado prevenir diestramente este golpe, atribuyendo un origen divino a su autoridad, pero la impetuosa elocuencia de Rousseau, la profundidad de sus discursos y la naturalidad de sus demostraciones disiparon aquellos prestigios y los pueblos aprendieron a buscar en el pacto social la raíz y único origen de la obediencia, no reconociendo a sus jefes como emisarios de la divinidad mientras no mostrasen los patentes del cielo, etc. Rousseau, censurado y prohibido, circulaba en la lengua española apenas 10 años después de su muerte. Presumiblemente en Londres, hacia 1799, se concretó la primera edición. Contemporáneos como Núñez y Tomás de Anchorena atribuyeron al propio Moreno la traducción del contrato que se publicó. Todo hace presumir que efectivamente el secretario de la Junta fue, además de prologuista, traductor, pues no se indica otro nombre ni origen y la versión porteña difiere de las anteriores hasta hoy conocidas. El capítulo relativo a la religión civil, que está acá en el contrato social, quedó suprimido en esta oportunidad. Moreno era católico y, como Robespierre, asignaba a la religión un alto valor político en cuanto a factor moderador y de cohesión, aunque reconocía que muchas veces la cátedra del Espíritu Santo ha sido prostituida con lecciones que confirmaban la ceguedad de los pueblos y la impunidad de los tiranos. No quiso escandalizar en este tema a nuestra sociedad colonial. De todos modos, alarmó a los espíritus reaccionarios. Hubo algunas protestas y devoluciones de ejemplares, pero el viajero Breckenridge observaba 8 años más tarde que el libro parece haber sido muy saboreado por la clase media del pueblo. La devoción rusoniana de Moreno no se acreditó solo con la difusión del contrato en América. Todos sus escritos llevan el sello del ginebrino. Como le preocupaban los pueblos salvajes, el órgano legítimo de la voluntad general, las diversiones públicas, como recuerda a los gobernantes que el pueblo puede decirles: el poder que os conferimos dimana de nosotros, os lo damos en depósito y no en propiedad ni a título de herencia, mañana seréis relevados. No hay contrato político de sucesión, en este caso suarista, sino investidura transitoria. El poder no dimana de Dios, sino de nosotros. En réplica a Abascal, Moreno discurre sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, con argumentos de Jean-Jacques. La naturaleza no crió a todos los hombres iguales. A unos dio fuerza, que negó a otros. Aquellos tienen salud, de que carecen estos. Si nos reducimos a este orden natural que prescinde de las convenciones de la sociedad, no sé en qué funda el señor don José Abascal, que hemos nacido para vegetar en la oscuridad y abatimiento. El ensayo más meduloso que Moreno publicó en la Gaceta, el órgano oficial del gobierno
de mayo es el titulado sobre la misión del Congreso. Comienza criticando a los pueblos bárbaros en quienes nunca obró el pacto social y recuerda que la necesidad obligó a los hombres errantes a reunirse en sociedades. Se insinúa acérrimo republicano. Cita a Rousseau cuando te afirma que difícilmente ninguna constitución sea duradera, lo cual está en el libro 3, capítulo 11. Más adelante, insiste en distinguir el contrato social de asociación rusoniano del lazo político de sujeción, por ejemplo, lo que pensaba Francisco Suárez. Importa el primero, no el segundo. Los vínculos que unen al pueblo al rey son distintos de los que unen a los hombres entre sí mismos. Un pueblo es un pueblo antes de darse un rey, y de aquí es que aunque las relaciones sociales entre los pueblos y el rey quedasen disueltas o suspensas por el cautiverio de nuestro monarca, los vínculos que unen un hombre con otro en sociedad quedaron subsistentes, porque no dependen de los primeros y los pueblos no debieron tratar de formarse pueblos, pues ya lo eran, sino de elegir una cabeza que los rigiese o regirse a sí mismos. Las Américas no se ven unidas a los monarcas españoles por el pacto social. Ellas no han concurrido a la celebración del pacto social de que derivan los monarcas españoles los únicos títulos de la legitimidad de su imperio sobre la nación española. La fuerza y la violencia son la única base de la conquista que agregó estas regiones al trono español, conquista que en 300 años no ha podido borrar de la memoria de los hombres las atrocidades y horrores con que fue ejecutada, y que no habiéndose ratificado jamás por el consentimiento libre y unánime de estos pueblos, no ha añadido en su abono título alguno al primitivo de la fuerza y violencia que la produjeron. Ahora, pues, la fuerza no induce derecho, ni pueden hacer de ella una legítima obligación que nos impida resistirla, apenas podamos hacerlo impunemente. Pues, como dice Jean-Jacques Rousseau, una vez que recupera el pueblo su libertad, por el mismo derecho que hubo para despojarse de ella, o tiene razón para recobrarla, o no la había para quitársela. De inmediato, Moreno expone la idea del pacto dentro de la más pura ortodoxia rusoniana. Aún la pluralidad de sufragios no puede restar a la parte menor, mientras un pacto establecido por la unanimidad no legitime aquella condición. Los pueblos, origen único de los poderes de los reyes, pueden modificarlos por la misma autoridad con que los establecieron al principio. En este artículo, Moreno, citando a Jefferson, analiza los méritos e inconvenientes del federalismo y aún de los Estados Unidos de América. Consagra el 20 de junio de 1789, día del juramento del campo de pelota, como el más día glorioso para la Francia, que habría sido el principio de la felicidad para toda Europa, sin las ambiciones de Napoleón, al que reconoce, sin embargo, talentos extraordinarios y haber logrado el engrandecimiento de sus hermanos y el bien de su patria. Encomia a Jovellanos y, apartándose de Rousseau para aproximarse a Montesquieu, exhorta a imitar el sistema político de Inglaterra, gran nación, modelo único que presenta en los tiempos modernos a los pueblos que desean ser libres. Equilíbrense los poderes y se mantendrá la pureza de la administración. Tan luego Inglaterra, país no católico por excelencia. Descartaremos el análisis del plan atribuido, estamos hablando del plan de operaciones, atribuido verosímilmente a Moreno porque se cuestiona su autenticidad. Cualquiera que ésta fuese, el plan expone tácticas que el secretario aplicó. Por algo Saavedra, masón, militar y admirador de Dumouriez, lo tildó de jacobino. Conclusiones. Ese jacobinismo aseguró el éxito de la revolución. Apenas alejado Moreno, comenzaron los fracasos y los retrocesos. Alejado Moreno significa muerto. De todos modos, tanto en lo político como en lo económico y social, Mayo fue irreversible. Políticamente aventó el sistema virreinal y dio paso al orden republicano. Económicamente rompió nuestra estructura feudal y patriarcal y creó un régimen precapitalista. Esto dice Sanguinetti, no estoy tan de acuerdo. Socialmente desplazó a los mercaderes monopolistas y a la nobleza hispana para abrir camino a los hacendados criollos como clase dominante. La ideología rusana no coincide con Suárez y sí con Rousseau. Sin desconocer los valores de su obra, parece seguro que intentaba combatir el absolutismo de los reyes no católicos, pero justificar el de monarcas católicos inclusive en aventuras imperialistas. Sus áridos latines y el método basado en objeciones, réplicas, preguntas y testimonios de fe difícilmente inflamen las mentalidades juveniles. Esto es lo que dice de Suárez. En cambio, el efecto expansivo de la literatura rusoniana abrazó el mundo.
Suárez es un episodio en la historia del pensamiento teológico. Rousseau, pese a sus enormes contradicciones, significa mucho más. Es un creador de nuevas formas de vida que centró en el hombre la responsabilidad por su propio destino social y afirmó definitivamente sus esperanzas y posibilidades. Yo lo que quiero decir acá es que tal vez no puedo estar de acuerdo con la conclusión que hace, pero es muy, muy interesante cómo el propio Sanguinetti se pone a favor de Rousseau con estas declaraciones. Y acá yo tomo lo que él dice en contra de Rousseau. Y está claro que si tuvo tal influencia, la Revolución de Mayo tenía solamente un objetivo. Y ese objetivo que tenía era el de liberarse de España y dominar a las provincias interior del país. ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué quería pasar esto? Porque querían ellos gobernar estas tierras aprovechando la debilidad del poder real, ya que Fernando VII estaba prisionero, bien prisionero, porque la verdad en una celda no estaba el señor, su majestad estaba bastante bien atendido por Napoleón, y como no había más nexo con el rey de España, con ese hombre, dijeron, bueno, nos hacemos cargo nosotros desde Buenos Aires y desde Buenos Aires dominamos el resto del virreinato. A mí no me gusta llamar sistema colonial esto porque no me sale como colonia. Primero que era una entidad muy bien organizada para que fuera una colonia. Tenía un representante real y todas las partes donde había un virrey era como la autoridad real. De hecho, era la representación del rey en cada sector de su imperio, de su nación. Por lo tanto, hablar de que esto es una colonia es estúpido. Lo más probable es que, ciñéndonos a la propia literatura política española, debamos decir reinos de Indias o reinos de ultramar. Es decir, como parte de la España peninsular en otros lados del mundo. No había diferencia entre Lima y alguna otra parte de Aragón. No había diferencia entre Buenos Aires y Andalucía. Eran todos propiedad del monarca absoluto español. Por lo tanto, es inútil y estúpido hablar de colonias, porque si teníamos que hablar de colonias, teníamos que hablar de colonos. Y la gente que vivía en mayo de 1810 en Buenos Aires y en todas partes del no eran colonos. No había colonización. Ya la colonización sí fue a los primeros 20 o 30 años, que tampoco fue una colonización, porque la gran mayoría de los españoles que llegaron buscaron y tuvieron familias con indígenas locales. Es muy claro esto. El mestizaje ha sido muy importante. Los mestizos no eran colonos. Eran habitantes nativos de estas tierras. Y los españoles fueron mezclando su sangre con la gente local. Por lo tanto, ya no había más colono que fueran todos españoles y se juntaran todos con los demás españoles. No existían eso, existían las castas. Había pardos, había morenos, había zambos, que eran las uniones de negros, indios, españoles, criollos. O sea, es absurdo hablar de ese tema. Pero ya vimos cómo empezó desde la fuente ideológica. Sé que estamos avanzados, pero lo vamos a tratar de seguir, obviamente, a esto. Y ahora te das cuenta por qué está eso. Ahora vamos al motivo político. El motivo político, en realidad, motivo político es un motivo político-económico, pero lo vamos a llamar motivo político, porque influyó fuertemente. Esto está, creo que en Echeverría, escrito, no me acuerdo exactamente cuál, pero justamente es un párrafo muy importante e interesante. Dice, en 1809, con el estado de postración de la Marina Española, recuerden el desastre de Trafalgar, cesó el comercio del Río de la Plata, que se reducía en ese tiempo el de su metrópoli, el monopolio entre España y las provincias de ultramar, los reinos de ultramar, se hacían mediante Cádiz,
la ciudad de Cádiz, que enviaba los buques y los buques se mandaban a Buenos Aires. En Buenos Aires llevaban las mercaderías de Europa y se iban las mercaderías de América. En 1809 eso ya no era posible. Faltaron también los socorros del Virreinato del Perú, y el gobierno colonial de las provincias argentinas se encontró sin recursos para pagar el servicio militar y civil de la administración. Los pantanos de las calles de Buenos Aires se cegaban con el trigo inservible por la falta de extracción. Un par de botas o botines de hombre costaba 20 pesos fuertes. No había más buques a las puertas del país que los buques ingleses, que descargaban sin aduana, es decir, por contrabando, perdiendo el Estado los derechos o rentas de que tanto necesitaba. Los hacendados de las campañas de Buenos Aires y Montevideo solicitaron del virrey la libertad de comercio con Inglaterra para extraer sus frutos, que perecían estañados, y aunque los comerciantes de Buenos Aires resistieron enérgicamente esa libertad, calificándolo de calamitosa, el virrey otorgó la libertad de comercio como medida fiscal o rentística, y en efecto la libertad produjo rentas públicas, que más que la victoria obtenida poco antes contra las armas inglesas, dieron al pueblo argentino la conciencia de sus miedos para sacudir el poder español y hacer vida de nación independiente. Cuando hablamos de acá de pueblo argentino, tenemos que hablar no del pueblo argentino en general, sino del pueblo argentino, del pueblo que se representaba en ese cabildo abierto donde había muy pocos vecinos, y ellos mismos se consideraban el pueblo argentino, esa poca gente, mientras que el resto de la ciudadanía argentina, los pobres, los que no tenían nada que ver con el grupo de gente de Buenos Aires que tenía propiedades, que eran los invitados principalmente, y el resto del país no se consideraban argentinos. Eran, al decir de un tal Santiago Cuño, habitantes de un territorio poblado. Esta parte del pueblo argentino, la parte más rica del pueblo argentino, los mercaderes hacendados de las campañas, eran los que querían el comercio con Inglaterra. ¿Por qué querían ese comercio? Porque era la única forma de que ellos podían obtener rentas. Lo que antes hacían por contrabando, ahora lo estaban haciendo en forma legal. El problema es que esa forma legal que el virrey había aprobado, Cisneros había aprobado eso, vencía un día. ¿Y qué día vencía? El día 22 de mayo. Entonces, como estaban pensando de que Cisneros no iba a poder extender ese tiempo de comercio más allá del límite establecido, ¿qué hicieron? Hicieron un cambio de administración, un golpe de Estado. Este es un golpe de Estado porque el virrey, que fue legítimamente puesto en su cargo por la Junta Central de Sevilla, que tenía la veña secreta del rey Fernando VII, fue reemplazado por un órgano municipal que es el Cabildo de Buenos Aires, que tenía como objetivo liberar a toda la ciudad del dominio español. Pero no fue lo único. Tenían otro objetivo. Y acá no vamos a citar a Alberdi. Porque este objetivo, que fue hecho por muy pocas personas, no tuvo la participación popular que ustedes creen o que les vienen diciendo. Al contrario, el pueblo no sabía de lo que se trataba. Y por eso vamos a recatar a Alberdi en el tomo quinto de sus escritos póstumos. Alberdi justamente nos explica lo que era la Revolución de Mayo. El tomo quinto en la página, en el capítulo 17, vamos a decir, verdadero sentido práctico y positivo de la Revolución de Mayo. La parte se llama Belgrano y sus historiadores y habla justamente de todo de estos asuntos. Dice, obviamente son muchas hojas, pero vamos a tratar de hacerlo más rápido. La Revolución de Mayo de 1810, hecha por Buenos Aires, que debió tener por objeto único la independencia respecto de España, tuvo además el de emancipar a la provincia de Buenos Aires de la autoridad de la nación argentina.
o más bien el de imponer la autoridad de su provincia a la nación emancipada de España. En ese día cesó el poder español y se instaló el de Buenos Aires sobre las provincias argentinas. El tratado con España ha cerrado la revolución en ese sentido. Fue una doble revolución, contra la autoridad de España y contra la autoridad de la nación argentina. Las palabras que usa Alberdi a mí no me gustan en este sentido, porque no había nación argentina. Fue contra las provincias argentinas, fue contra el resto del país. Fue la sustitución de la autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires o de las provincias argentinas, lo que acabo de decir. El coloniaje porteño sustituyendo al coloniaje español. Tampoco me gusta la palabra coloniaje por lo que ya expliqué. Fue una doble declaración de guerra, la guerra de la independencia y la guerra civil. Esta apreciación no es arbitraria, nos dice Alberdi, es literalmente histórica y consta de todos los actos y documentos que forman la vida de la República Argentina. El 25 de mayo de 1810 el pueblo de Buenos Aires reemplazó el poder general del virrey por una junta, a la que dio el mismo poder provisionalmente, y en tanto que la nación entera no mandaba diputados que se convocaron para constituir un gobierno común, general y central. Ese día mismo y en ese acto el pueblo de Buenos Aires decretó una expedición a las provincias para proteger su libertad, la cual abrió la campaña antes que vinieran los diputados sobre el Alto Perú, sobre Montevideo y sobre Paraguay. Ella tenía dos objetos: destruir la conquista de España y fundar la de Buenos Aires en las provincias. Proteger la libertad de las provincias quería decir imponerles la autoridad de la Junta Local de Buenos Aires por la espada. Mitre confiesa este sentido de la protección decretada. Era la conquista, como la llamó Belgrano. Ni Montevideo, ni Paraguay, ni el Alto Perú, así protegidas en su libertad, son hoy provincias argentinas. Las que tuvieron que quedar argentinas por su situación topográfica han soportado el protectorado intermitente de los ejércitos de Buenos Aires durante 50 años y hoy mismo lo soportan. Es el mismo protectorado en favor de la libertad de las provincias, decretado por el pueblo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 y repetido hasta 1862. Lo que está diciendo Alberdi es brutal. Está tirando abajo los cimientos de esta nación, diciéndote la verdad. No se puede decir que nos hemos liberado del gobierno del virrey Cisneros para reemplazarlo por el gobierno de Mateu, de Paso, de Moreno, de Belgrano, de Saavedra, de Castelli, de Ascuénaga y de Alberti. Y no sé si me olvido de uno, creo que de Larrea. Pero sigamos. Quedamos en manos de un grupo, de una facción política influida por las ideas de Rousseau, que en vez de decir que se ponía el contrato social a disposición de todos y que todos estábamos de acuerdo y por eso podíamos formar un Estado, se mandó el ejército, con lo cual los rusonianos terminan descartando la idea de contrato social y aparece la idea libertaria de la recomposición o de la creación de un Estado. Se hace mediante la fuerza, se hace mediante la conquista, se hace mediante la muerte de seres humanos inocentes. Así se formaron las nacionalidades y los países. Este país se formó de esta manera, tapado con las hojas de aquel miserable hipócrita de Rousseau, que dijo que se formaban con el consentimiento. Acá no hay consentimiento, acá hay invasión y muerte. Con razón quiere tanto Buenos Aires ese día.
Y con razón las provincias prefieren el 9 de julio, en que se emanciparon de España sin someterse a Buenos Aires. Para Buenos Aires, mayo significa independencia de España y predominio sobre las provincias, la asunción por su cuenta del vasallaje que ejercía sobre el virreinato en nombre de España. Para las provincias, mayo significa separación de España, sometimiento a Buenos Aires, reforma del coloniaje, no su abolición. Ese extravío de la revolución, me gusta esa ingenuidad de Alberdi, pícara, la idea de un extravío, esto fue el plan siempre, debido a la ambición ininteligente de Buenos Aires, me gusta la palabra ininteligente, ha creado dos países distintos e independientes, bajo la apariencia de uno solo, el Estado metrópoli, Buenos Aires, y el país vasallo, la República, o sea, las provincias. El uno gobierna, el otro obedece. El uno goza del tesoro, el otro lo produce. El uno es feliz, el otro es miserable, lo produce. El uno tiene su renta y su gasto garantizado, el otro no tiene seguro su pan. Por eso cuando hablamos de mayo, hablamos de cómo impactó en las provincias. Por eso la visión de Alberdi es que las provincias miran el proceso y nos ponemos de ese lado y vemos cómo aquel gobierno de Buenos Aires, aquella junta golpista, terminó por ser muchísimo más opresora que el virrey y el rey de España. Y terminó por generar un profundo desencuentro entre todos los argentinos, pongámoslo así, con guerras civiles durante años, que se extendieron, como bien dijo, hasta 1862. Inclusive podemos ir avanzando un poco más hasta 1880 casi, cuando directamente a Buenos Aires se le cortó la cabeza y la ciudad de Buenos Aires se separó de la provincia de Buenos Aires y se volvió un territorio federal. Sigamos con Alberdi. En el principio de la revolución sirvió de pretexto o de motivo a Buenos Aires para abrogarse toda la dirección del poder nacional, quitándolo a los pueblos, la impericia de estos y el peligro de debilitar la acción revolucionaria delante del enemigo español. En nombre de ese peligro, más de una vez los pueblos aceptaron el vasallaje y la arbitrariedad de Buenos Aires como una necesidad de la revolución de la independencia. Después que ese peligro, convertido en arbitrio ordinario, dejó de existir, Buenos Aires invocó otros del mismo género para ejercer él solo el poder de toda la nación revolucionariamente. Tal sucedió cuando la guerra del Brasil, cuando la cuestión francesa, y sucede ahora con Paraguay. Esto creo que se escribió en 1860 y pico. Después sigue en otra página. Esto es verdad en un sentido falso. Buenos Aires quiso la unidad de este modo: un solo pueblo por y para todos los pueblos argentinos, un solo gobierno por y para todos los gobiernos argentinos. Ese solo pueblo, va sin decirlo, era el suyo. Esto no es invención, imputación, opinión arbitraria o apasionada, es un hecho confirmado por la historia, hasta por la historia de Mitre. Citaremos un solo hecho, el más prominente, el que domina a todos: la destitución del virrey de todas las provincias y la institución de la Junta o Gobierno Patrio Provisorio en 25 de mayo de 1810, es decir, la Revolución de Mayo, punto de partida y base de la vida política de la República. Esa revolución fue hecha por el pueblo de Buenos Aires, es decir, por el Cabildo de Buenos Aires. Él destituyó al virrey, jefe de todas las provincias, instituyó la Junta para el gobierno, no solo del pueblo que la creaba, sino de todos los pueblos del virreinato que no habían tomado parte en su creación. La Junta se tituló Suprema de las Provincias del Río de la Plata. Así entendió Buenos Aires la unidad y así la practicó en esos dos grandes y fundamentales actos de la vida moderna del país. La Revolución de Mayo fue unitaria en ese sentido, porteño o local, como revolución para todas las provincias, pero hecha por una, sin la asistencia de todas.
Esta nueva autoridad no podía ser admitida en esos términos, sino como lo son todas las de su género, por la fuerza. La fuerza de su empleo fue decretada como condición y requisito esencial de ese cambio. Alberti te está diciendo lo que te estoy diciendo yo. Léase el acta de ese día. De ahí la expedición mandada a las provincias interiores para conquistarlas, sobre pretexto de protegerlas y libertarlas. Libertarlas de los españoles, de los peninsulares, es verdad, pero conquistarlas para Buenos Aires. Esto es histórico. Consta del libro de Mitre. Belgrano, el más sincero y franco de los jefes de estas expediciones, habla de la conquista del Paraguay como objeto de esa campaña. Por eso es que Velasco, gobernador español del Paraguay, no quería resistir. Y los paraguayos sí. Belgrano lo dice. Los paraguayos sentían la verdad del hecho, y es que la revolución y la campaña abierta por Buenos Aires en el interior tenía por doble objeto: destruir la autoridad de España, fundar la de Buenos Aires sobre los pueblos argentinos, libertarlos de España, conquistarlos para Buenos Aires. En una palabra, sustituir a la conquista vieja, la nueva, a la conquista extranjera, la conquista patria, a Madrid, Buenos Aires. Eso era la libertad. Eso era la independencia según Buenos Aires. De ahí la actitud de las provincias de doble resistencia y hostilidad contra España y contra Buenos Aires, contra los conquistadores antiguos y contra los nuevos conquistadores. Eran para ellas una doble guerra de independencia, aliados de Buenos Aires en un sentido, adversarios en otro. Las provincias querían lo que quería Buenos Aires en este sentido: ser libres de toda dominación autocrática y colonial, de fuera o dentro. No querían ni a porteños ni a españoles por amos y señores. Ellos usaban desde entonces estas mismas palabras. Solo los historiadores venales o interesados los tergiversan. Una pequeña advertencia que nos hace Alberti de los piñes de la vida. En la Revolución de Chile no hubo reacción, bueno, no importa esa parte. Ella constituye una clase de unión, que es más bien una liga, una alianza, que una asociación constitucional, que una constitución nacional. Está hablando de lo que hicieron las provincias. La reforma ha hecho de la Constitución Federal un tratado de federación de las partes de un solo país, ha hecho dos países aliados. Y como la alianza es leonina y devorante de una parte hacia la otra, su rescisión se impone por la fuerza de la necesidad que tiene el oprimido de desencadenarse para respirar y vivir. No son dos partidos, son dos países. No son los unitarios y federales, son Buenos Aires y las provincias. Es una división de geografía, no de personas, es local, no política. Con razón, cuando se averigua quiénes son los unitarios y federales y dónde están, nadie los encuentra. Y convienen todos en que esos partidos no existen hoy. Lo que sí existe a la vista de todos es Buenos Aires y las provincias alimentando a Buenos Aires. La lucha no es guerra civil, es guerra internacional. De estado a estado. Buenos Aires se pretende un estado diferente del estado argentino. En ese estado de cosas, tomando Buenos Aires la posición que tenía Madrid respecto a las provincias, han seguido estas, no en su antiguo coloniaje, sino en un coloniaje moderno, del tenor siguiente. Sin dejar de ser colonias, en lugar de serlo como antes de la España, lo han sido de Buenos Aires. En lugar de serlo de una metrópoli extranjera y ultramarina, lo han sido una metrópoli nacional y territorial. Han sacudido el yugo de España para recibir el de Buenos Aires. Este es el hecho real. La apariencia naturalmente es otra. Buenos Aires no carece de tactos para proclamar a las provincias sus colonias con la franqueza con que lo hacía España. Él las coloniza en nombre de libertad, las ha uncido a su yugo en nombre de independencia, ha reformado, revolucionado el viejo coloniaje en nombre de la Revolución de América. El resultado de este estado de cosas es que él hace imposible absolutamente el desarrollo de todo carácter realmente político y varonil en los habitantes de las provincias. Se estableció bajo la expresa y precisa condición de que una vez instalado había de publicar en el término de 15 días una expedición de 500 hombres para auxiliar a las provincias interiores, lo cual debería marchar a la mayor brevedad. Es un texto oficial citado por Mitre.
Esa es la expedición de que son una serie, las de Castelli, Belgrano, Balcarce, San Martín. Su fin era interno y doméstico, las provincias del virreinato. Nada más. A los 12 días instalados, su expedición de 1150 hombres, dice Mitre, partía de Buenos Aires para llevar los mandatos del pueblo en la punta de sus bayonetas. ¿Los mandatos de qué pueblo? Del de Buenos Aires, bien entendido. ¿A qué pueblo? Al de las provincias. ¿Para defenderlas de quién? Nadie les atacaba, porque a nadie habían provocado. Luego, los 1500 apóstoles de bayonetas tenían por misión inocular la revolución en el pueblo argentino como se inocula la vacuna, para producir una viruela artificial preventiva, cuando no provocativa de la natural. Por desgracia sucedió esto último. La expedición creó la resistencia, que no existía, y el Alto Perú, el Paraguay y Montevideo dejaron de depender del gobierno de Buenos Aires. Belgrano tenía razón en calificar de conquista del Paraguay la empresa en que la Junta lo mandó a esa provincia. La Junta obró como pensaba. Llegados a Buenos Aires los diputados de las provincias para tomar parte en el gobierno central y general de todo el virreinato, la Junta le cerró sus puertas. Desde luego, pero ante todos sus derechos enérgicamente sostenidos, le dio asiento en su seno. A esta toma de posición de la nación en la gestión de su propio gobierno califica a Mitre de golpe de Estado, revelando en ello que sus doctrinas de gobierno nacional son siempre las de la Junta porteña o local, que pretendía tener derecho a gobernar a la nación. El gobierno de Mayo fue porteño. Buenos Aires nunca ha querido que se haga argentino. No pretendo que un gobierno de muchos sea mejor que un gobierno de pocos, pero aún constando de un solo hombre podía haberse llamado a la nación a participar de su creación, como hoy sucede con el mismo historiador presidente, habla de Mitre, sin que eso dañase a su energía y unidad. La cuestión no está en el número de personas de que se compone el gobierno, sino en el número de personas que lo eligen y crean. Buenos Aires prefería la junta de pocos. Y ahora te vas dando cuenta de todo, ¿no? Y así sigue la historia. Entonces, que el día de mañana esto tenga un final terrible y destructivo, no debería preocuparte a menos que te alcance el final terrible y destructivo. Porque esto se hizo mal desde el principio, y a propósito se hizo mal. Y todos los que estuvieron en aquella junta municipal, vamos a decirlo así, para bajarle el precio a la Revolución de Mayo, de una buena vez para siempre, es entender que se hizo con el propósito económico primero, de que las rentas que antes habían caído en manos del tesoro del virreinato cayeran en el gobierno de Buenos Aires y con ello dominar al resto del país. ¿Para qué? Para asegurarse que las mercaderías que podían venir del interior se vehiculizaran hacia Buenos Aires. Obviamente tuvieron éxito y la verdad que hayan tenido éxito es una enorme desgracia para todos nosotros, porque lo que hizo Buenos Aires fue crear un grupo selecto de gente que luego terminó dominando al resto del país. Perdieron Paraguay, que resistió exitosamente, perdieron Montevideo y perdieron el Alto Perú, donde justamente Belgrano fue el principal estratega de esa campaña, que salió mal. Posteriormente, cuando fue el Congreso de Tucumán en 1816, hubieron representantes de Bolivia, de lo que era el Alto Perú. No obstante, San Martín evidentemente descuidó esa frontera cuando tomó Lima. Y aprovechó Bolívar para colar un ejército que justamente terminó de derrotar a los españoles y expulsarlos definitivamente de estas tierras. Y tomó toda esa parte de Mariscal Sucre y se creó una nueva nación, independiente de Buenos Aires. Se ve que tampoco mucho confiaban Bolívar y sus secuaces en las autoridades del gobierno de Buenos Aires. Esa es una característica de los rusonianos, no confían en sí en otro rusoniano. Lo bien que hacen.
Yo creo que el contrato social se termina con esta explicación. O sea, el contrato social muere con la batalla de Tacuarí. ¿Vieron que hay un monumento a un tamborcito de Tacuarí? Que era un niño que acompañaba a las tropas porteñas y que murió en esa batalla. Bueno, si el contrato social fuera una realidad, no tendría por qué haber muerto el niño o el tamborcito de Tacuarí. Y sin embargo, el tamborcito de Tacuarí existió y murió en la batalla de Tacuarí. Y el contrato social no. Porque una cosa excluye a la otra. Si alguien como el gobernador de Paraguay quería unirse al gobierno de Buenos Aires y estaba dispuesto a aceptarlo, ¿por qué el resto del pueblo de Paraguay no quiso aceptar la idea de Buenos Aires? Al contrario, después de expulsar a Buenos Aires, decidieron expulsar al gobernador español y gobernarse ellos solos. Se ve que habían firmado un contrato social entre ellos, excluyendo al resto del país. Por eso se hizo una nación independiente. Podríamos hablar lo mismo de Artigas, podríamos hablar de los caudillos, de todo eso. Esta revolución se hizo en contra de todos los habitantes de la Argentina. Y se pretende celebrarla como algo positivo y bueno, cuando fue justamente la creación del Estado que generó todos los males. Porque no es el liberalismo integracionista antirrusoniano el que terminó triunfando. Terminó triunfando la idea de Moreno. La idea de que ellos, como vanguardia, tenían derecho a imponerles a los demás cómo tenía que ser el país. Es una revolución que se hizo contra la gente. Se hizo en contra tuya. Se hizo en contra mía. Y claro, con España no estábamos mejor, pero éramos una parte estable de España. España no va a volver. Tiene sus propios problemas y no le interesa tener más reinos de ultramar hace años. La última la perdió en 1898. Y si tal vez somos un poquito más específicos, la perdió en los 70 cuando directamente se deshizo de la Guinea Ecuatorial. Un territorio que incluso estaba administrado por la gente de Buenos Aires en la persona del virrey del Río de la Plata. Entonces, cuando ya empezamos a ver esto y esta situación, y ya Alberdi, que es el prócer favorito del rusoniano número 1 del mundo, Javier Milei, dice estas cosas, hay que empezarse a plantear otra idea de país, que creo que va a ser absolutamente necesaria porque esto está terminado. Y yo te digo, argentino, que va a ser muy complicado salvar este sistema, que está pudriéndose en sus raíces. Es decir, empieza a hacer mucho olor ya. Y cuando uno se da cuenta de que hay algo muerto en la casa, lo tiene que enterrar. Porque si no te va a terminar matando a vos de la infección que genera. Yo sé que muchos están diciendo en este momento que lo que acaban de escuchar es una teoría increíble. Es la realidad. Y yo no quiero hacer responsable al pueblo de Buenos Aires por lo que hicieron esta junta de delirantes, golpistas, jacobinos, que ahora están siendo reivindicados por haber hecho lo que hicieron. Porque no tuvieron la aprobación de las restantes provincias, ni siquiera siguieron las ideas que ellos decían que tenían. Es como que el contrato social es algo absolutamente implícito, lo suponía Rousseau incluso, y los monarcas españoles eran los únicos excluidos de ese lugar, de ese pacto. Muy interesante porque es un pacto sumamente desventajoso para todos, salvo para los que tienen el resorte del Estado.
fue la idea de Rousseau, de siempre, fue la idea de Moreno y fue la idea de Belgrano y San Martín. Otro día vamos a hablar del gobierno de San Martín en Perú, que no tiene nada que envidiar al gobierno de la Junta del año 1810. Hemos nombrado además que dos enemigos históricos como fueron Moreno y el deán Funes, cordobés, eran seguidores además del ginebrino. Todo esto que te estoy diciendo explica por qué no hay que prestarle atención a esta fecha pedorra. Y hoy, por ejemplo, el presidente fue a hacer el acto en Córdoba, que resistió a la Revolución de Mayo, y por eso pasó el episodio de Cabeza de Tigre, donde fueron fusilados Liniers y su grupo de colaboradores. Estaban intentando juntar las fuerzas para la contrarrevolución y para devolver verdaderamente la libertad a los ciudadanos de Buenos Aires que no tenían ni idea de lo que hacía este grupo de conspiradores. Por eso, acá se pusieron mal los villanos. Muchos colaboraron. Alberdi menciona a Mitre. Es un gran colaboracionista de todo lo que ocurrió. Lo mismo pasaría con Sarmiento y algunos otros más. También llamados próceres liberales. Estos fueron los liberales excluyentes. Fueron los liberales que estuvieron a favor de toda esta basura. Y no los liberales integracionistas, que queremos, hasta el día de hoy, una nación distinta. Una federación donde se reconozca la autoridad de cada provincia y de cada individuo sobre su vida. Esa es la forma de entender esto de la Revolución de Mayo. Yo creo que con esto es suficiente. Dirán que tal vez sean pocas las explicaciones, no puedo dar todas las explicaciones en un video de 1 hora y media. Por lo tanto, lo dejamos acá. Y si quieren, podemos continuar hablando en el siguiente video. No obstante, la realidad se impone y necesito hablar de ella. Hoy solamente la he dejado para un costado, pero ya voy a volver con la economía y ya voy a volver con lo que está pasando. No quería dejar de pasar la Revolución de Mayo y lo que significó para todos. Lo que significó para todos no fue el comienzo de la libertad, sino el comienzo de un dominio mucho más terrible que el que habían experimentado y que seguimos soportando hasta el día de hoy. Claro, ya no le podemos llamar Buenos Aires, pero le podemos llamar Estado argentino.